Urquiza le dijo de que él le iba a apoyar a López, pero lo único que le pedía era que pida permiso para pasar. Y López, estúpido, pidió permiso. Por fin ¿verdad? estamos de acuerdo. Bueno, pero hay que tener en cuenta, Francia eliminó la educación superior al cerrar el Real Colegio Seminario San Carlos. López no tenía militares ni no tenía diplomáticos. Él actuaba en ciego, no sabía lo que pasaba en el Río de la Plata. Era ciego. Era No ciego. era ciego en el sentido... No estamos En poniendo el sentido diplomático, no. Pero era imbécil y ciego. no, era imbécil. Era No. ciego porque no tenía un sistema diplomático que realmente funcionase, porque todos sus encargados de negocio eran dobles agentes. Trabajaban para el gobierno argentino y trabajaban también para el gobierno paraguayo. Entonces él estaba desinformado, ¿verdad? Por eso puede ser que haya tomado malas decisiones, pero eso no hace al contexto de la guerra. El contexto de la guerra estaba cantada y iba a llegar en cualquier momento. Otra cosa que quiero decir, mira. no disculpame, Jairi, ¿verdad? Porque de repente... Yo te voy a hacer una pregunta muy importante. No hay que ningún problema. La gente no sabe. Porque a mí no me gusta normalmente que ese tipo de expresiones de imbécil o de estúpido, es decir, dentro de un ambiente académico, como todos nos conocen, es un lenguaje que no corresponde. Es que yo no soy ¿verdad? académico. Bueno, yo soy apenas un político bueno, yo sí radicado. soy académica y ese tipo de cosas, por ejemplo, no apruebo, ¿verdad? Entonces lo que hay que entender que no era ningún imbécil, es decir, era un hombre bastante formado, se formó con el propio padre Fidel Maíz, luego pasó a estudiar matemáticas, luego él hablaba perfectamente el inglés, el francés, el portugués, el guaraní, el latín. Es decir, estamos hablando de un hombre bien formado, no de ese Aníbal o ese bárbaro o ese imbécil que acabo de escuchar, ¿verdad? Es decir, esos son motes que realmente no corresponden. Es decir, hay que investigar a profundidad Para la mí no figura fue del un imbécil, para mí mariscal. fue un asesino. No. Asesinó No. a sus dos hermanos, apaleó a su madre, la mató a su exnovia, mató a sus generales. Para mí, 300.000 habitantes murieron de hambre. para mí es un asesino. Con respeto. No puedo yo entender murieron de hambre. cómo puede la gente engañarse con el nacionalismo No, estúpido. Para mí Hitler fue mejor que López. No, Yo con te digo respecto todo. a la pregunta, sí, ¿por qué pidió permiso? No necesitaba pedir permiso, se dejó engañar por Urquiza, porque a Urquiza solamente le interesaban sus intereses económicos. Y como era su compadre, se dejó engatusar por Urquiza. Él no hubiese pedido permiso si ese territorio era del Paraguay. No, no. Cuando Benigno Cuando López... comienza la guerra, ¿cuándo termina? No, Benigno López hace, Yo no Benigno sé para qué López no invitan. hace un censo en 1848 donde da 200.000 habitantes, ¿verdad? Al comienzo de la guerra hay cálculo por un censo que yo encontré en el Ministerio de Defensa después de la guerra, se calcula que había 450.000 habitantes en el Paraguay. eso más o menos. De eso sobrevivieron 150.000, que es lo que da el censo. Y ¿verdad? murió muchos. Bueno, pero no murieron de hambre, murieron por las balas del ¿Y te enemigo. parece No, poco? no, La no de última hambre. pregunta, Pero porque de ya si no hambre. tenemos hambre. No, por las balas del enemigo. sí, Ya no última sé. que Por pregunta. las balas y el... Nadie no murió por las balas. Pero la bala era poco. De poco era la bala. ¿Qué ignorancia en relación a la historia Impresionante. armamentística utilizada en la GTA? Discúlpeme, señor. Las balas no eran pocas, las balas eran muchísimas. Los armamentos que tenían los aliados eran totalmente Pero no modernos. había 100.000 soldados en el ejército paraguayo, apenas había 10.000, 15.000. Señor, Todo lo que se los podía matar era masacraron. eso. Pero los aliados fueron los que se encargaron de matarle al resto. Así es. Pero ¿quién le van a matar a Venían a nadie? rezarle. De Venían nadie, de Buenos ¿por qué? Aires caminando, Pero le ¿qué iban a Lo- rezar. lo más Yo claro que simpático- venían a matar. Claro que venían Yo, ¿cómo no me iban a Lo más matar? simpático Si es le que esta invadieron su gente, tierra. Jaili, esta gente dice que sí, con el tratado, que bueno, nosotros venimos contra López y no contra el pueblo paraguayo. Y en 1868, en Lomas Valentina, López estaba a 100 metros de Caxias y no le mataron. Es decir, ¿por qué no le mataron ahí cuando estaba López enfrente? Ahí le dejaron que pase Hay que de largo. preguntarle a Caxias. No, es que hay No, que pero- preguntarle a Caxias. Es obvio del por qué no le mataron. ¿Por qué? ¿Verdad, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué no le mataron? Porque la guerra era un negocio.
Era un negocio. Claro que era un negocio. Estoy seguro de eso. Totalmente Sí. económico era. Claro, Entonces, y todavía claro. no aniquilaron lo que tenían Claro. que aniquilar. Y en las Todavía- curras le dejaron descansar porque era negocio. Claro que sí, es El cierto. tema de la política en el 68 todavía no se pusieron estos títeres en el gobierno de Paraguay. Ellos no manejaban todavía la política. Una vez que se puso los títeres en 1869, López ya no era necesario. Y ahí lo matan, lo asesinan. Permiso. Sí. ¿Es el cuerpo de López el que está en el panteón de los héroes? ¿Qué dicen ustedes? Es difícil de determinar con la tecnología que había en la época. Se trajo el cuerpo de López. En 1936 se Sí, trajo, ¿verdad? eran relatos así, se llevó a Baqueano, gente que sabía, ¿verdad?, dónde se lo enterró a López, y se trajo lo que se encontró, ¿verdad? Pero se puede corroborar eso con un análisis de ADN que hasta ahora no se hace. Mira, pues si le hacemos el análisis de ADN y es el soldado brasilero el que está ahí en el Y cajón. por eso es que ¿Cómo no, vamos a quedar? eso sí que no conviene hacer. No, la verdad histórica Eso tiene no que conviene revelar hacer. sí o sí. Bueno, sea lo que para sea cerrar, conveniente, Noelia, sí. tenés un minuto, cada uno un minuto. Sí. Listo, vamos. Ok. Dame no nos vamos a poner de acuerdo de todas maneras. Pero Para mí, me gustaría ¿qué decís cerrar de sobre López? la figura del mariscal Francisco Solano López. Para mí, indefectiblemente, él sí es un gran héroe de la patria, defendió su tierra, defendió sus ríos, defendió a su pueblo, murió, cumplió con su juramento, no se rindió. Y eso implica mucho valor, mucha virtud, y es algo que siempre va a estar en la memoria de su pueblo. Realmente para mí es un gran héroe. General, Sí, para mí también López es un gran héroe porque nosotros necesitamos, si no hubiese habido la guerra del 70, probablemente ya no hubiéramos sido paraguayos. Así es. Hubiésemos desaparecido, es parte de nuestra identidad y es algo que nos... ¿por qué no tomaron todo? No me va a decir si Brasil ganó todo. Querían porque tomar se todo. pelearon. ¿Por qué? Lo Porque pasó se con murió Rutherford con la Allen. espada y no le tomaron. No, Rutherford podían Allen, justificar, vinieron a ocupar acá. porque muchos países le Estaban empezaron a observando cuestionar, eso. los países del Pacífico no le decían, ¿por qué no paran esta guerra? Claro. Entonces Brasil le dijo, no, nuestra intención no es Tomar el hacer país. una guerra, si No. nosotros solamente estábamos hipocresía. combatiendo a un dictador, a un bárbaro. Igor. Y bueno, Tu minuto. Para mí hay cuestiones que no se puede cuestionar. Uno, que el que inició la guerra fue López. No importa que haya peligro, que no haya peligro, que alguna vez Inició la invadir o no, guerra. pero él inició la guerra. Más grave aún, perdió la guerra. Sí, porque podía haber Perdió ganado. la guerra, pudiendo haber empatado porque hizo batalla catastrófica como del Riachuelo de Uruguayana, perdió la flor y nata del ejército de Tuyutí por una estrategia totalmente irregular y sin ninguna visión de estratega que hizo. Y tercero, según se relatan Crisóstomo Centurión y otros, en Cerro Corá, él no murió como negro. Él desertó de las filas del ejército paraguayo Qué y barbaridad. se corrió a 800 metros de distancia en un barranco de un arroyo que tenía así 3 metros de profundidad. Quería subirse al otro lado y ahí se le agarró prisionero y se le ejecutó en otro lugar, no en el arroyo. Por eso no se sabe quién le mató, porque se le asesinó, y se le asesinó de 2 lanzazos, de un balazo y de un sable que le dio en la frente. Esa era la herida que recibió. Gracias, Igor. existe el certificado de función de López, existe. Es Y dice que por los recibió un propios lanzazo y brasileños. 2 balas Yo Spencer. escribí y yo probé que no era Chico Eso está Diablo el que le mató. demostrado. Porque el Chico Diablo científicamente. estaba de permiso. ¿Y se le asesinó? Yo seguro, porque corrió. Bueno, Ya, además Juan yo lo Crisóstomo único que digo Centurión es lo no hace siguiente. tampoco, no dice tampoco Permiso. eso, ¿verdad? Mi Definitivamente minuto no. ahora. Yo lo único que le puedo decir, que si López es nuestro héroe, desgraciadamente este Paraguay no puede progresar a sí mismo. Porque entonces sería como la Alemania le haga hurras a Hitler. En Alemania Hitler no se puede ni hablar de Hitler. No se puede ni hablar. Y sin embargo se suicidó también, che. Mira qué Nosotros importante. somos- Qué valiente, se me metió un tiro. Ahora lo único Nosotros que somos un falta- país sin soberanía y somos un protectorado de los aliados. Así. Un abrazo. Gracias.